Buenos días. En este video tutorial haremos el proceso de la construcción del escote corazón bajo el molde de la blusa del corpiño básico y también interpretaremos un tipo de manga que es la manga japonesa. Como podemos ver aquí, ya hemos iniciado con el proceso de la realización del corpiño básico o de la blusa básica con pinza delantera y la respectiva abotonadura. Tenemos tanto la parte delantera como la parte posterior ya interpretadas en nuestro patrón. Ahora vamos a llevar a cabo el proceso de cómo realizar el escote corazón. Listo, para comenzar recordamos que para nuestro escote corazón comenzamos trazando el escote cuadrado. Partimos de la base del escote cuadrado, entonces en la parte de la línea del hombro voy a entrar 3 centímetros y sobre mi línea de escote voy a bajar la cantidad opcional que son de 12 a 15 centímetros o según la profundidad del escote que quiera darle. Entonces yo voy a darle una profundidad de 15 centímetros. Trazo mi línea, escuadro línea y luego escuadro esta buscando la línea de la profundidad del escote. Y así ya tengo realizado mi escote cuadrado. Posteriormente a eso voy a medir la línea de la base del escote, son 23 centímetros y esos 23 centímetros lo voy a dividir entre 3 para poder sacar la base de donde va a partir la curva del escote corazón. Entonces mis 23 centímetros lo voy a dividir entre 3 y eso me da 7.6. Entonces aquí ubico en la parte de unión el ángulo de profundidad con el alto del escote, voy a marcar mis 7.6 y respectivamente de esos 7.6 voy a sacar 2 centímetros. En la parte de la profundidad de mi escote voy a bajar 2 centímetros más. Y ahora uno en recta con la base del hombro, la medida de los 2 centímetros que saqué, y en curva uno con los 2 centímetros correspondientes a la profundidad del escote. Listo, aquí uno hasta la base de mi abotonadura para que me quede la marca del escote corazón sobre la abotonadura y no me quede una parte rectangular o cuadrada cuando vaya a armar esa parte de la abotonadura, sino que quede el escote hasta la profundidad. ¿Listo? Y así ya tengo realizado el escote, lo voy a remarcar para que ustedes puedan notarlo. Como pueden ver, ya aquí marqué la forma del escote que voy a realizar hasta la línea de la abotonadura. Ahora lo que voy a hacer es el trazado de una manga japonesa, la cual es una manga enteriza que va a recorrer desde la salida de la caída del hombro. Esta manga se le suele llamar manga japonesa o manga enteriza. La podemos hacer de dos formas, que vaya cortada hasta la parte de la sisa o que vaya enteriza hacia la parte de abajo. En este caso voy a explicar las dos formas. Aquí la voy a hacer tipo manga japonesa y en otro ejemplo voy a desarrollar la manga enteriza. Entonces para eso me ubico en la parte de la caída del hombro. ¿Listo? Y sobre la caída del hombro lo primero que voy a hacer
en la unión de caída de hombro con sisa, voy a subir 1 centímetro. De la caída hacia arriba 1 centímetro. ¿Listo? Y lo que voy a hacer ahora es prolongar la base de mi escote hacia afuera. Recuerdo, no voy a comenzar de aquí porque ya este escote no está jugando, sino que desde la base de mi escote corazón, que vendría siendo este punto. Entonces, base del escote, subo la regla, subo mi escuadra para marcar la nueva línea de hombro. ¿Listo? Sobre esa línea voy a marcar el largo de mi manga, el cual lo tomo desde la basecita del huesito que utilizo para la medida de ancho de espalda hacia el largo deseado. Entonces yo voy a poner del largo de mi manga 16 centímetros. Esa medida la tomo desde la base de la caída del hombro con la línea de sisa hacia afuera, sobre la nueva línea que construí de línea de hombro. Entonces mido 16 centímetros. ¿Listo? De esos 16 centímetros, de la medida de 16 centímetros, voy a bajar 5 centímetros. Y trazo nueva línea para marcar la forma. Y ahora lo que hago es voy a unir la línea de hombro con la nueva línea de la caída de la manga, partiendo desde la base del escote de manera recta y curvándola en la parte de la unión con la bajada de los 6 centímetros, de los 5 centímetros. Listo, uno aquí en recta para que ustedes lo vean el proceso, uno en recta como base aquí y luego aquí con la curva de cadera voy haciendo el redondez. Ahora lo que voy a hacer es voy a medir todo el trazo que corresponde a mi sisa y lo voy a dividir en 3. Entonces, mi medida de mi circunferencia de la sisa da 31.5, eso quiere decir 10.5. Y justo en la medida de la mitad de mi 10.5 es donde voy a hacer el trazo de unión. Les digo que en este punto es donde voy a hacer la respectiva unión. Entonces, la medida de las 5 centímetros que bajé las voy a unir en curva con la medida que acabo de sacar. Y uno acá, y posteriormente en la caída de la sisa sobre el costado voy a bajar 2 centímetros para dar un poco más de amplitud a la sisa. Y esta medida de los 10.5 la voy a bajar a mis 2 centímetros. Y este sería la mano. ¿Cómo saco mi patrón? Mi patrón va a estar determinado. Todo lo que está en rojo es lo que yo voy a cortar para posteriormente llevarlo a la tela. ¿Listo? Mira, este sería mi manga japonesa. Y aquí, con la caída de los 2 centímetros. Mi costado
costado de la blusa y la altura de cadera. Aquí yo decidí hacerle una forma redondeada a la blusa que se los expliqué en el patronaje de la blusa básica con pinza normal. Y me queda redondita aquí en la parte de abajo y armo mi abotonadura. Entonces paso la línea del escote hasta mi abotonadura final, que es esta, y aquí tendremos abotonadura 1, que es donde dobla, que es donde en sí van a quedar los botones, y la abotonadura del ruedo, que es esta. ¿Listo? Para la parte posterior voy a hacer lo mismo para mi manga, porque me tiene que quedar de la misma forma. Entonces, parte posterior, subo 1 centímetro, escuadro mi nueva línea, de esa línea marco los 16 centímetros correspondientes al largo de mi manga y bajo 5 centímetros. Centímetros, armo la caída de la manga, listo, ubico la medida de el recorrido de la sisa, en este caso 32,5. Entonces serían 10.8, 10.8, Entonces aquí en la caída de mi manga, donde iría, se dan cuenta, hago el mismo proceso que el lado delantero, con las mismas formas y las mismas medidas. Utilizo la curva de sastre para armar esta forma y aquí bajo los mismos 2 centímetros. Listo, y así quedaría la parte posterior.